buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Zunzunagua. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y obviamente que me da mucho más gusto recibir un amigo de muchos años que fue a disfrutar la región de Jalisco, El Grullo. Un lugar hermoso seguramente, es un lugar paradisiaco como son la mayor parte de esos escenarios jaliscienses. Y me refiero al dirigente de las instituciones educativas de educación superior, al doctor Pilar Guzmán Taboada. Pilar, un abrazote, bienvenido. Sí, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio Quevedo Zunzunagua. Muy buenas tardes a quienes nos siguen desde Brecha y Brechando de Antonio Quevedo. La verdad que me da mucho gusto también, Antonio, estar aquí contigo y otra vez saludándote y saber también verte muy bien, contento y de cabal salud. Sí. Y eso es un logro en estos tiempos tan aciagos de pandemia. Tiene uno que luchar sin duda contra muchas cosas, y una de las cosas en la que uno se tiene que despojar es de algún malestar, de algún enojo o de alguna situación que altere ese contexto tan cercano que tenemos dentro del seno familiar, ¿no? Así es, la verdad que sí, cuidarnos y cuidarnos y cuidar con quienes compartimos la vida, la verdad. Así es. Creo que tenemos, ahora sí que contar, vi un programa hace un momentito de Héctor Suárez, y un Héctor Suárez muy regañón y peleador con la mujer, y le dice el médico, cuente hasta 10, pero cuente antes de que se enoje, no después de no después de que se enojó. Oye, Pilar, la verdad es que me da mucho gusto poder estar aquí contigo en este gran esfuerzo que están haciendo miles de padres de familia, miles de niños, miles de maestros, y en medio de esta guerra donde sales y no sabes en dónde está el francotirador que te puede alcanzar. Es algo terrible, pero en medio de eso no nos queda otra más que, pues los que tienen hijos, correr los riesgos. ¿Por qué? Pues ya tenemos más de un año con esta pandemia, y esto puede estar afectando sobre todo más a los niños, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que los vectores se orientaron en la misma dirección para hacer lo posible. Y sí, estamos, podríamos decir, casi en el límite de aspectos que podrían ser irreversibles en cierto sentido, no únicamente en el aspecto de los índices del nivel educativo del mexicano, sino también en los aspectos del desarrollo del niño y del adolescente. Sí. Hay aspectos propios de sus personas, aspectos socioemocionales fundamentalmente, que están en lo que se llama en el currículum oculto de los procesos educativos. Los procesos educativos están definidos por un currículum, y ese currículum nada más menciona las labores en el aula, las labores áulicas, los procesos de experimentación fuera del aula y las prácticas sociales fuera del aula. Pero hay aspectos socioemocionales que también se dan en el aula, que se dan en el ambiente escolar, que se dan en el recreo, que se dan en la salida y en la convivencia entre los estudiantes,
que eso se le llama currículum oculto, pero que también es fundamental en el desarrollo integral de los niños y del adolescente, y también del adulto. O sea, el contacto con otra persona es parte del humano, es una necesidad intrínseca. Yo tengo la necesidad de tocar y tengo la necesidad de ser tocado. Tengo la necesidad de verte y de que me veas. Tengo la necesidad de interactuar contigo y tú conmigo. Eso es parte inherente del humano y eso desapareció en términos fuera del aula. Se ganó una mayor interacción en el hogar, una mayor revaloración de los procesos hogareños, por decirlo de alguna manera, y se resignificaron, pero no sustituyeron los ambientes escolares. Y eso sí es muy importante, porque los procesos educativos, además de que enseñan a conocimientos, enseñan habilidades y destrezas, enseñan a vivir y enseñan a convivir. Casi siempre los procesos dentro del aula son dos: conocimientos, habilidades y destrezas. Y fuera, los otros dos: saber vivir y saber convivir. Entonces, les podemos decir, estaba muy limitado, estaba parcialmente o cortado el proceso íntegro del proceso educativo, porque nada más se focalizó en los dos primeros aspectos que estoy mencionando: saber conocimientos y habilidades y destrezas dentro de un proceso no áulico, sino a través de la pantalla. Y claro, con todo lo que implica en un año, 5 meses, un proceso de este tipo que ha limitado realmente todos los procesos de enseñanza y todos los procesos de aprendizaje. Los ha limitado. Se ha querido compensar de otro modo, pero finalmente los resultados sí han disminuido, objetivamente han disminuido. Entonces, esta decisión que se tomó era fundamental, porque hay aspectos del proceso educativo o de la política educativa que están en juego ahorita. Evidentemente, la decisión presidencial de iniciar clases, llueve, trueno, relampaguee, el 30 de agosto, fue una política, podríamos decir, acertada en el límite, porque hay aspectos, o sea, no únicamente la pandemia, que es la que cambió todo, la vida social y la vida económica de México. Lo social implica lo educativo, lo cultural, los valores, o sea, la parte humanística, etcétera. Pero también hay aspectos que están influyendo en la política educativa, que no se dicen y que todos conocemos. Por decirlo, hubo un relevo en la SEP, hubo un relevo, y ese relevo en la SEP implica necesariamente una nueva política educativa, que estoy seguro que es esta decisión. Otro aspecto: en 15 estados del país hay cambio. Ejemplo, Sinaloa, hay cambio en las direcciones de las autoridades educativas, y eso también tiene implicaciones de política educativa. En este momento que no termina un gobierno y a partir dentro de 2 meses que inicia un nuevo gobierno. O sea, esas variables también influyen necesariamente en los procesos áulicos. ¿Qué está pasando? O sea, el gobernador ya se anunció, el secretario de Educación Pública iniciaron este ciclo lectivo. Está en un proceso de entrega-recepción y vendrán nuevas políticas de todo tipo. De todo tipo. Estoy hablando de lo macro. Hay un aspecto para nosotros de las instituciones particulares de educación superior que también está permeando, que son las legislaciones. La legislación vigente apenas se promulgó. O sea, en septiembre del 2019 hay una nueva ley de educación. Pero ¿qué pasa? Hasta hasta octubre del año pasado, un mes después, se promulga la Ley General de Educación Superior. O sea,
O sea, quedamos más de un año sin una política educativa para nivel superior definida, hablando concretamente de este nivel. Pero, además, si se promulgó en octubre, también se comenzó a aplicar en febrero de este año. Entonces, hay aspectos macros que también permean los procesos educativos. Y no te oigo, no te oigo. Le bajaste el volumen. Sí, entonces hay aspectos macros que decía, y además hay una coyuntura muy importante que ya está anunciada. Hace 100 años, José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública. Hace 100 años. Y hay ahora en este centenario, va a haber un conjunto de reflexiones sobre el papel de la escuela, sobre el papel del docente, sobre los contenidos académicos, sobre el proyecto de país a futuro, sobre el proyecto de la sociedad, o sea, todo va a haber un conjunto de discusiones, de análisis y de propuestas seguramente, y de nuevas políticas que emergerán en este proceso, y que van a permear este nivel educativo. Estoy hablando de lo macro, pero ya en lo cotidiano del proceso áulico, hubo deserción, hubo deserción mínima, pero sí la hubo, por causa de la pandemia, por causa de que no había los instrumentos de computadora, de móviles, de teléfonos para tomar clases, o bien que no había señal de televisión o de radio. Total, hubo una deserción por falta de recursos, pero también porque los padres decidieron no llevar a los niños a la escuela. O sea, así, muy clarito. Eso fue como un 3%, pero 3% en un mundo de 33 millones de habitantes, prácticamente es 1 millón. Es 1 millón. Es 1 millón. Son 33.6 millones de estudiantes en todos los sistemas educativos, desde preescolar hasta posgrado. Sí. Son 33.6 millones y son de 54 millones de adultos. O sea, el 60% de la población adulta con edad escolar es la que está ahorita en procesos educativos. Eso es. Entonces, está la coyuntura de la política macro que está permeando el sistema educativo, y está ya lo cotidiano en el proceso áulico que está permeando también la política educativa. Creo que fue un acierto para rescatar e ir, como es el lema, sin prisa y sin pausa. Sin prisa y sin pausa para llegar a una nueva normalidad. Y estar pendientes, como bien lo dices, sobre este monstruo, este bicho, esta pandemia, este animal, lo que sea, que se congeló. Que está ahí. Se me fue, me escucho. Sí, te escucho bien. O sea, esto quería comentar. Oye, fíjate que tienes razón. La verdad es que mucho se habló antes de que cómo era posible que López Obrador ordenara un reinicio de clases y demás. Yo te voy a decir, escuché opiniones positivas y escuché opiniones negativas, muchas, porque hay miedo, porque los padres no querían romper esa seguridad que les da la casa o el no salir. Sin embargo, creo que te voy a decir cuál es mi valoración en este caso. Creo que fue muy valiente la decisión del presidente. Un presidente que es líder tiene la posibilidad de medir, de que no duda de que hay riesgo. No les está diciendo, no descuiden las medidas de seguridad, al contrario, increméntelas. Pero necesitamos mandar a los niños,
porque los niños tienen que aprender a defenderse de cómo cuidarse en esta pandemia y cómo aprender en esta pandemia y cómo reanudar su vida en esta pandemia. Sí, sí, indiscutiblemente que sí, así es. Fue una decisión, y hay datos del INEGI que los acaba de sacar precisamente hará 2 o 3 meses, que yo creo que le dieron confianza al presidente. Por ejemplo, los padres de familia de los niños de 3 a 5 años, más del 54% estaban por volver a clases. Los de primaria de 6 a 12 años, también el 61%. Los de bachillerato, el 64%. Y a nivel superior, el 56%. O sea, siempre arriba de la mitad. Arriba de la mitad que era necesario, prudente o sea, volver a clases era una demanda de más de la mitad de la población estudiantil. O sea, de los padres de familia y de los estudiantes después de la educación básica, que es bachillerato. Entonces está eso, pero también la parte económica, hay que decirlo, porque junto con las escuelas hay varias variables, o sea, lo que se llama empleos indirectos o movilidad económica indirecta, propio del sistema educativo, los útiles escolares, el transporte, el abarrote, el calzado. Hay un dato muy importante. En este año de pandemia, en este año y medio de pandemia, la gente dejó de comprar calzado. Sí. No usan. No. Y las adultas y los adultos, que era común que compraran las mujeres zapatillas, no, sandalias, cuando más un tenis. Entonces, hay aspectos que cambió también la dinámica económica, el changarro frente a la escuela, o sea, hay movilidad económica suspendida, que se va a revitalizar ahora nuevamente con el regreso a la escuela. Pero hay una política internacional que yo creo que es la más importante. A mí, el índice promedio de escolaridad del mexicano en los últimos 20 años va caminando a 1 grado por año, 1.1 grado. Esto es, por ejemplo, ahorita es el 9.7%, es el 9.7 escolaridad media del mexicano, que equivale un poco más de secundaria, o sea, prácticamente primero de prepa. Pero hace 10 años, en lugar de 9.7 de escolaridad, hace 10 años era 8.6. Y hace 20 años era 7.5. O sea, es decir, que por cada 10 años apenas el mexicano eleva 1 grado su escolaridad, 1.1. ¿Y qué puede hacer la pandemia? La pandemia puede ser de que si seguimos sin escolaridad, eso que se logró en 10 o 20 años se desplome. Se va a desplomar. Se desplome. Y eso es daño para toda la sociedad. Sí. Porque el nivel cultural se abate. Entonces, eso es una variable, yo creo que es la variable más fuerte y la más interesante, la que estuvo en juego para tomar esta decisión política tan importante. Y claro, orientaron los vectores, el municipio, el Estado, la Federación, el sector educativo, jefe de sector, supervisores, directores, subdirectores, maestros, intendentes, todos orientados a ello. Lo comento esto porque esto no se ha dicho. No. Subir 1 grado la escolaridad tarda 10 años y esto se podría desplomar. Yo creo que si cerramos el ciclo se pudo desplomar hasta un grado, o sea, ir hacia atrás casi 10 años. Entonces también es un momento crítico para rescatar esa posibilidad y seguir adelante. Todos los esfuerzos que implica 10 años de escolaridad, esfuerzos de todo tipo, humanos y económicos. Sí, fíjate que aquí en Sinaloa pues son 7,367 escuelas las que hay, y hay alrededor de 1 millón de estudiantes desde el nivel preescolar hasta la universidad.
obviamente, bien lo dices, el mover a ese millón de estudiantes es mover toda una estructura económica, social, política. Eso no es otra cosa, como bien lo explica, es la reactivación de todo. Es la reactivación de todo, así es. Así es. Sí, o sea, tiene muchas implicaciones. Sí, regresamos a clases con todas las variables que esto está implicando, como una división de política económica y una división de política social, por el costo que tiene en el avance académico y en el avance cultural. Y yo creo que es una loa al presidente, y más aún, porque en Sinaloa y en el resto del país, más de la mitad de las escuelas iniciaron. Sí. Y ya con este arranque, las otras van a pegarse. Sí. Claro, puede ser que a partir de septiembre, octubre, pero yo creo que para noviembre ya no habrá escuelas que estén en una condición de no haber iniciado. O sea, la inercia las va a empujar. Fíjate que yo te voy a decir que a mí me sorprendió una cosa de ese liderazgo que tiene el presidente. El día que se iniciaron las clases, la mañanera la dedicó para decir, a ver, Oaxaca, ¿cómo vas? No, que voy al 80% de la asistencia. A ver, Veracruz, ¿cómo vas? Y eran los gobernadores, no eran otras gentes. Los gobernadores. Los gobernadores. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, Sinaloa no entró por lo del huracán y bueno, pero ya ahorita ya entraron en actividades también. Ayer, sí. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, el número uno, yo considero, a lo mejor yo estoy equivocado, Pilar, es romper el miedo. Es romper el miedo. Es romper el miedo. Sí. Yo creo que sí. Es romper el miedo. Eso es, yo también coincido contigo. Desde el punto de vista de lo que implica una decisión humana, es romper el miedo. Sí. Y también aprender a vivir con él. Así con el enemigo. Así. Eso es. Yo también coincido con eso. Porque toda la sociedad tiene miedo. Sí, exactamente. Y es romper el miedo con esfuerzos, con dedicación, con cuidados. Y claro, o sea, los cuidados, qué bueno que hay algunas escuelas que no han iniciado porque están mejorando las condiciones de ingreso, las condiciones de salud higiénicas contra la pandemia. Sí. Fíjate, pero esto estoy seguro que va a seguir. Ahora, esto es muy interesante. Éramos el país que tenía menos, que estaba fuera del esquema educativo. Era otro país y nosotros, los únicos que no habíamos reanudado estas actividades. Yo te voy a decir, obviamente que esto va a obligar a los maestros a observar las medidas sanitarias, los padres de familia, los trabajadores de las escuelas, pero al 100%, como si estuvieran en su casa. En este momento, antes de que entráramos, estaba viendo un video en Oaxaca, donde una maestra agarró una cinta Scott y la rompió con los dientes. Y en ese momento le hicieron la observación una auxiliar, no lo hagas con la boca. Fíjate nada más lo importante que es esto. Usa una tijera, porque la cinta la vas a pegar en la mesa de los niños. Esto nos lleva, Pilar, a otra dimensión. Nosotros ya no vamos a poder volver a lo que habíamos hecho hace un año, Eso ya olvídate. Yo ya estoy convencido. No vamos a poder hacer nada de lo que hacíamos. De que nos íbamos, nos podíamos a tomar café, nos palmeábamos y
nada de eso va a ser posible. No. Ahora, No. esto, ¿a quiénes les urge más aprenderlo? Obviamente que a los niños, porque ellos son los que deben tener la mayor posibilidad de vida y la van a tener en la medida en que ellos puedan dominar ese complejo escenario que plantea la pandemia. Yo así lo veo. Ahora, los padres seguramente ya lo han de estar viendo así, ¿no? Sí. Sí, y te decía hace rato, está en discusión la nueva aula mexicana, la nueva escuela mexicana. Evidentemente, esta variable tan importante va a estar presente. Sí, o sea, nos cambió a todos y sobre todo el proceso educativo también lo cambió. Y las previsiones van desde la salida, desde la casa. Oye, eso es en el nivel general, pero en tu nivel, en el nivel, en tu nivel profesional, que es un nivel más alto, donde los estudiantes están planteados a tener un desarrollo mucho más competitivo porque están ya enfocados en los tiempos de la competencia de vida productiva. La competencia laboral, exactamente. ¿Sí? Es diferente. Sí, es diferente. Sí, completamente diferente. Y en este nivel es donde menos deserción hubo, Antonio. Okay. No llegó al 3% la deserción. Y hubo movilidad, voy a decirlo, del sector público al sector privado y a la inversa, del sector privado al sector público. O sea, casi el mismo número de estudiantes que salieron del sector privado y que se fueron al público fue el mismo número de estudiantes que se fueron del sector público al sector privado. O sea, hubo movilidad de intereses. Okay. Y claro, los 9 que están en la edad en la edad para incorporarse al proceso productivo, a su desarrollo profesional. Y claro, también en este nivel es donde hay la mayor proactividad o la mayor expresión del regreso a clases, como una necesidad intrínseca a su formación. O sea, lo ven como bueno, como ya urgente, que ya era incorporarse a la escuela. Y la otra parte, que era un 45%, decía, regresemos a la escuela con los mayores cuidados. O sea, la sumatoria de estos dos parámetros tan importantes, más del 75% de la población en educación superior estaban demandando el regreso a la clase, el regreso presencial. Y claro, también por eso es importante esta decisión, porque también se hizo eco a una expresión sentida y claro, a un miedo que hay que también tirarlo o vivir con él. Sí, obviamente que aquí también es una manera de sanear las depresiones en los niños, en los papás, en todo. El problema de las depresiones tú lo comentaste la vez pasada, creo que ya está haciendo crisis en algunos espacios, ¿no? Sí, señor. Cuando se habla del abatimiento emocional de los niños, de los educandos y de los adultos, de hecho son todas las variables que implican una buena salud mental. Y la que más se ha expresado es precisamente la depresión, pero también ¿cómo se dice? Los apartes de crisis nerviosas, crisis emocionales, expresiones de pánico propio del encierro. O sea, podríamos decir, esas patologías de la conducta humana que se estaban presentando muy continuas, muy continuas, pero aparte las estadísticas en México y en el mundo
sobre la parte más crítica de la conducta humana, que es el suicidio, se incrementó notablemente, ¿eh? Se triplicó en algunos países. Sí. En México creció casi el 100%, o sea, producto del encierro, evidentemente. O sea, podríamos decir, son pocos casos, por decirlo, de 1000 subió a 2000. De 1000 en una población de 100 y tantos millones, podríamos decir, es un porcentaje muy mínimo. Pero incrementarse casi al 100%, no es, o sea, te está dando una expresión muy clara, muy clara de la salud, que podríamos decir que es el máximo de la crisis de la salud mental. Los ataques de pánico fueron continuos, pero ya ahí en todas las edades, Antonio. Sí. En casa, en los adultos mayores, adultos jóvenes, en los adolescentes y en los niños. Sí. O sea, la depresión, la tristeza, el decaimiento, eso. O sea, eso es lo que da la salud mental en el convivio con el otro niño, en los ambientes escolares. Eso es lo que da, y que no se había valorado tanto porque nos acostumbramos a vivir con ello y porque no había expresiones que nos diéramos cuenta de que era tan importante. Pero ahora que esta pandemia, no, pues también es importante. O sea, los 4 parámetros de los procesos educativos, lo importante no es únicamente enseñar conocimientos, facilitar el proceso de conocimiento y las habilidades y destrezas, sino facilitar también la capacidad de vivir y de convivir. O sea, los 4 parámetros importantes del proceso educativo. Entonces, ahora sí también ahora sí se reorienta los procesos a los procesos más humanos en todo el quehacer educativo. O sea, se abrió la discusión, se abrió, y yo creo que este año y el próximo se va a definir algo de lo que sea la nueva escuela mexicana. No únicamente en los aprendizajes de contenidos y habilidades y destrezas, sino la orientación de qué país queremos a mediano y a largo plazo. Y en ese sentido, orientar los procesos educativos. Mientras tanto, ahorita ha sido un acierto volver a la clase. Ya, o sea, nosotros lo vemos con los muchachos. Nosotros decíamos, van a tener 3 horas a las 4 horas sin descanso, sin interrupción, porque para que inicien, no se salgan del edificio y regresen, y una vez a la semana. Pero están diciendo, no, ya que probaron, ya llevan ya llevan hasta este momento 3 semanas. Dicen ellos, no, queremos otras 4 horas entre semana. O sea, ya no, las 4 horas ya no es suficiente. O sea, ya lo ven como una satisfacción de una necesidad expresada, deseada y aparte de vivencia. Sí. Estamos más a gusto. Entonces, nos arriesgamos a otras 4 horas más. Y los que están en casa, que tienen comprometido su sistema inmunológico o que habían decidido por sí mismos no incorporarse hasta después, ya están diciendo, claro, yo también puedo. Y en este momento con nosotros, no voy a decir que es una muestra, sino que es un aspecto tangible, todos los estudiantes, todos, el 100%, de los que no tienen su sistema inmunológico comprometido, ya están en clases presenciales, repito, de una manera híbrida, en línea y presencial, o con pocas horas en un principio, 3-4 horas, y ahora ya hasta 8 horas cada encuentro semanal. O sea, bien. Y eso también, o sea, se está generando la confianza, se están incrementando también, claro, todos los cuidados, todos los protocolos, la temperatura, la sanitización de las aulas antes y después de cada utilización, el higiene escolar, que es tan importante, ahora se hace con mayor intensidad, con mayor cuidado, porque estamos cuidando al otro y nos estamos cuidando nosotros mismos. Claro. O sea, estamos trabajando para todos, en comunión. Así es. Si el otro está bien, yo estoy bien. Sí, y ahora sí, ahora se cuida el ingreso, desde el ingreso y desde la salida. No cualquiera, o sea, ya el que entra ya no sale hasta la hora oficial. Y en muchas escuelas eso se había relajado en cierto sentido.
O sea, el ingreso y el egreso era común, era una cotidianidad del edificio. Ahora eso también se cuida. Y claro, como los procesos áulicos están más compactados en términos de los tiempos de conjunto, se optimiza mayor el tiempo en los procesos educativos. O sea, también la labor del docente también se vuelve más titánica, porque el docente ahora dedica más tiempo, mucho más tiempo, a la preparación de sus cátedras para facilitar el aprendizaje de sus contenidos que antes. O sea, porque ahora más o menos la estadística es que están aplicando el doble del tiempo fuera del aula para preparar los procesos educativos. Sí. Que no tengan mayores recursos didácticos, mayores procesos dinámicos, o sea, y todo guardando los protocolos, la sana distancia, el cubrebocas, dentro del aula. O sea, sí está, yo creo que es un compromiso que las autoridades y los docentes están llevando a cabo en lo cotidiano, muy importante, muy interesante, y que es bueno que también la sociedad lo sepa. El esfuerzo es mayor que la anterior cotidianidad ahora, en este momento. Sí. Pues Pilar, el reto está ahí. El reto está ahí y sin duda la pandemia nos arrojó para que aprendiéramos y vamos a tener que aprender y sobrevivir en este nuevo regreso. Así es, Antonio. Y sí, desde lo mínimo, que es el proceso áulico, hasta lo máximo, que son las políticas educativas, los relevos, todo eso influye, está implicado, y yo creo que con una actitud de orientar para que los alumnos sean los grandes ganadores de todos estos procesos y políticas de carácter educativo. Pues, muchas gracias, Antonio, me da mucho gusto estar contigo. Gracias a que nos escuchan. Y muy agradecido también por el espacio. La verdad que me da muchísimo gusto, Pilar, y sobre todo que hayas regresado con bien después de tantos detalles que hubo en las carreteras, accidentes, daños por las inundaciones y demás. Pues bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada y esta invitación. Muchas gracias y yo muy contento por estar contigo otra vez, Antonio. Te abrazo en este momento. Hasta pronto, Pilar. Hasta pronto, sí. Muchas gracias. Gracias.